Muchas bendiciones, amados hermanos. En este día domingo, 31 de julio, hemos llegado al final de este mes y vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 14. Antes quisiera que oremos juntos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y por escuchar consejo de tus labios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Muéstranos tus caminos y danos gratitud en nuestros corazones por las obras maravillosas que has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 14, amados hermanos, es un salmo en el cual David demuestra una realidad social que él vive, la cual no deja de ser cierta hasta el día de hoy, pero también nos demuestra una enorme esperanza en Dios, que es refugio para el que le busca, para los justos. Y es que en medio de la corrupción de la humanidad, el Señor Jehová es un refugio para los justos, a los cuales Él va a liberar finalmente. El Salmo 14 comienza con una frase que es muy conocida en la práctica en nuestros días. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Una expresión de ateísmo, como muchos le han llamado a este tipo de ateísmo. Se trata de un ateísmo práctico, es decir, de un ateísmo en la gente que actúan de determinadas maneras y no miran a un Dios actuando en contra de su conducta o a favor de alguien que padece injusticia. Cuando el Señor Jesús clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una expresión que nos hace ver que a veces el justo también, como nuestro Señor Jesucristo, experimentan que Dios no está actuando a su favor. El mismo rey David en el Salmo 13 comienza: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? El justo mira a veces la ausencia de Dios, pero no es él el que dice que no hay Dios, sino que el justo clama a Dios, aunque a veces no lo mire tangiblemente en sus vidas. El justo dirige su mirada al Señor. Pero el necio concluye y dice: no hay Dios, porque este Dios que dicen esos justos no les ayuda, o esos justos que dicen buscar a Dios, no se demuestra que Dios les esté ayudando. Al contrario, dice el necio, que es malo también: yo hago el mal y me va bien, estoy tranquilo, estoy reposado. Se dice ahí en el capítulo 10, podemos ir unos capítulos atrás de los Salmos, capítulo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y esto mira también el rey David en su tiempo, cuando él dice y observa que hay los necios que dicen en su corazón: no hay Dios. Dice también: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y parece que David está deprimido, podría pensar alguien. Esas son las palabras clásicas de alguien que está deprimido. No, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Parece que todo lo está viendo negativo. Pero este no es, lamentablemente, no es un estado psicológico del rey David.
sino que es una observación de la realidad que le rodea. Y no solo eso, sino que es Dios mismo el que le ha mostrado al rey David esta realidad. Y es que David, hermanos, hay que mencionarlo, este salmo es semejante al Salmo 53. Hay un par de variantes, unas palabras más que se mencionan allá, y un cambio, por ejemplo, en que en el Salmo 14 se usa el nombre de Jehová, en el Salmo 53 se usa el nombre de Dios o Elohim. Pero el Salmo es semejante, y lo interesante de la ubicación del Salmo 53 en el himnario, en el salterio de los judíos, es que es preámbulo para los salmos que vienen después, a partir del 54 en adelante, que son esos salmos que se les han llamado los salmos de la huida. Y ahí se ve en los títulos que los salmos 54 en adelante fueron escritos en el tiempo que David huía de Saúl, que era perseguido a muerte. Pero también hay uno de esos salmos que muy probablemente tiene que ver con el tiempo en el que su propio hijo Absalón quiso destronarlo y asumir el trono. Así que cuando David está hablando de su alrededor, está hablando no solo de las naciones incrédulas, sino incluso de gente cercana a él, como en este caso Saúl, que fue rey de Israel, que debía haber sido un hombre temeroso de Dios, pero no temía a Dios, o como un consejero que él tenía en el tiempo de Absalón, su hijo mayor, llamado Ahitofel, o el Absalón mismo, que era su primogénito, que quiso usurpar el trono por la fuerza y por artilugios y artimañas. Así que David mira, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el mismo rey David se puede contar entre las gentes que a veces han caminado mal. Cuando se piensa, por ejemplo, en el pecado que él comete con Betsabé, habiendo matado o enviado al frente para que Urías muriese, se le acusa a él de ese crimen y del adulterio. No hay quien haga el bien. ¿Y qué pasa, hermanos? Que David está en comunicación con el Señor. Y mire lo que dice el verso 2. Dice, y nos va a decir esta sección hasta el verso 5, que Dios mismo ha corroborado la corrupción de la humanidad. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál es la conclusión? El Señor desciende desde los cielos y mira y busca a algún entendido que busque a Dios. Y la conclusión en el verso 3, el informe de esa búsqueda es: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Es tremendo, amados hermanos, pero la búsqueda de Dios por gentes justas no se ha agotado. Antes habíamos leído, por ejemplo, en un tiempo de un Enoc que caminó con Dios y se agradaba tanto Dios de este Enoc que dice la palabra que Dios le tomó hacia sí mismo para que Enoc no mirase la muerte. En medio de una generación que estaba perdida y estaba condenada a la muerte, tal como la generación que vivimos hoy en día. Después, en los tiempos de Noé, otra vez en Génesis capítulo 6, vemos que Dios observa a la humanidad y todo es perdición. Dice que el deseo constante del corazón del hombre es hacer el mal. No hay nada bueno en su corazón. Pero en ese tiempo Dios encuentra a un hombre llamado Noé, que es justo delante del Señor. Y a él el Señor lo elige para
preservar a la humanidad en ese tiempo del gran juicio del Señor del diluvio. Y así es interesante cómo Dios está buscando hombres y mujeres que se acerquen a Él, que le busquen, que vivan en justicia. Pero la verdad, hermanos amados, es que después de estos dos hombres que mencioné, difícilmente el Señor los ha encontrado. Vemos, por ejemplo, en Ezequiel 22:30, que también hay una palabra maravillosa, hermosa, de esa búsqueda amorosa del Señor. Por alguien, dice, que interceda. En Ezequiel 22:30 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y yo me preguntaba, porque Ezequiel también escribe su profecía en los tiempos de Jeremías. ¿Y dónde queda entonces Ezequiel mismo y Jeremías, que son profetas de Dios? Interesante es que estos dos profetas estaban del lado de Dios. Recuerde el caso de Abraham, cuando Dios le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y cómo Abraham, allí en los primeros capítulos de Génesis también, negocia con Dios. Señor, si hubiesen 50 justos, si hubiesen 40, si hubiesen 10, ¿destruirías la ciudad? ¿No tendrías misericordia de ella a causa de los 10 justos al final del negocio? El Señor le dice: no lo haría, pero no los hay, hermanos. Pero la palabra nos dice en Hebreos que el justo Lot fue salvado, fue rescatado. Así que a pesar de ver tanta destrucción, tanta desesperanza en medio de la tierra, amados hermanos, hay gente que caminan en justicia delante del Señor. Pero los ojos de Dios están abiertos, y no es como piensa el malo, que Dios no mira. Yo hago lo que me da la gana y no me pasa nada. Miren, pues voy a vivir siempre, voy a estar bien, siempre me va a ir bien. No es así. Hay un Dios vivo, hay un Dios que mira, hay un Dios que está pendiente, hay un Dios que anhela justicia, establecer justicia en medio de la tierra donde tanta injusticia se ve. ¿Hasta qué punto un hombre como Abraham, como Noé, como Lot, como Enoc fueron hombres justos delante del Señor? Cuando la palabra aquí nos dice: no hay ninguno, no hay ninguno que haga lo bueno. No lo sabemos, pero una cosa sabemos: que un día sobre este mundo caminó un hombre justo, caminó un hombre limpio, del cual el mismo Padre que está en los cielos dio testimonio en Mateo 3:17. He aquí una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, y como hombre vivió justamente, y el Padre dio testimonio de él y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y agrega también: a él oíd en la transfiguración. A él estén atentos, aleluya, porque hay un justo, amados hermanos, que caminó entre nosotros, y hacia este justo comienza a ver el rey David en este salmo que estamos leyendo. Ya vimos el resultado, pero también vemos, hermanos, que en el verso 5 vemos que la injusticia va a ser juzgada, va a ser castigada. Cuando el Señor comienza a preguntar: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad?
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblarán de espanto, dice otras traducciones. Aunque aquí dice ellos temblaron de espanto en la Reina Valera del 60. La idea, hermanos, es que Dios va a ejecutar juicios sobre estas gentes. En Isaías 59 encontramos también un pasaje parecido a este, donde dice la palabra que Dios busca a un justo y no lo encuentra. Pero en Isaías 59 entendemos mucho mejor de qué está hablando la palabra. Si por ejemplo vemos a partir del verso 14, Isaías 59, 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Cuando dice la equidad, la justicia tropezó en la plaza, está hablando de la ciudad, del gobierno, y la equidad no pudo venir. Y la verdad, verso 15, fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mire qué paradójico, porque los que trataron de hacer el bien los metieron presos. Y lo vio Jehová. Mire, el Señor está viendo las injusticias. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Verso 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Es decir, amados hermanos, solo hay un Dios que puede hacer justicia en esta tierra. Los esfuerzos humanos por generar justicia en medio nuestro deparan lamentablemente en injusticias. Y hasta el día de hoy podemos ver hombres que así piensan justamente. No hay Dios. El necio sigue diciendo en su corazón, no hay Dios y yo puedo hacer como a mí me plazca. O una nación orgullosa se puede erguir y decir, nosotros no reconocemos a ningún Dios y podemos hacer lo que queremos con los recursos que tenemos. Pero en Dios no buscan refugio, pero a Dios no invocan, como dice esta palabra aquí en el Salmo 14. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Es decir, no claman, no lo reconocen, no le dan gracias. Al contrario, en esferas de gobierno la gente prefiere no hablar. Si son cristianos, ni abren la boca. Si creen en Dios, ni abren la boca. Porque en esos contextos ya es como pasado de moda. En la universidad, Dios guarda. Yo me recuerdo cuando estaba en clases de alemán aquí en una universidad en Alemania, que nada tenía que ver la clase de alemán con biología, pero la maestra, una alemana que nos daba las clases, cada vez que podía, decía, sí, nuestros abuelos los monos, y no sé qué, y no sé cuándo, y como jactándose ella de que ella no creía en Dios, que creer en Dios era una creencia anticuada. Era curioso porque aparte de los cristianos que estábamos ahí, que éramos pocos, mi esposa y yo creo yo, y algún par de católicos, la mayoría de los estudiantes eran musulmanes y ellos también creen en un Dios creador, Alá, ¿verdad? Lo cierto es que esta mujer se jactaba de su no creencia en Dios, de su ateísmo, de decir, no hay Dios y nosotros somos producto de la evolución. Y a mí ya me tenía un poco cansado porque muy frecuentemente ella decía lo mismo en las clases. Y un día le dije por su nombre, lo omito, le dije, muy bien, fulana de tal, como también estamos en un tiempo donde cada quien puede pensar lo que quiera, le digo yo la felicito a usted por tener un abuelo como el que usted tiene, le dije. Y entonces ahora entiendo muchas cosas aquí como por qué algunos europeos son como son.
Bueno, pero la felicito por ser tener ese abuelo que usted dice, pero yo soy una criatura de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y mire, hermanos, hasta los musulmanes se alegraron cuando yo dije eso, ¿verdad? Y no me aplaudieron, pero demostraron que se habían alegrado, porque ya ellos también creo que estaban cansados de escuchar semejantes cosas. Yo soy una criatura de Dios. Y hermanos, es que a veces nos da vergüenza a nosotros, y en los medios en los que nos movemos, el malo habla, levanta la voz, dice como le parece, y los que tenemos la verdad a veces nos quedamos callados. Lo bueno que pasó, hermanos, es que esa mujer ya no volvió a referirse a ese tema y se dedicó a lo que tenía que hacer, que era enseñarnos alemán. Pero hermanos, quiero decirles con esto que la gente no da gloria a Dios. Eso es lo normal, eso es lo común, y a veces hasta entre los cristianos caemos en ese pecado. Por cierto, también algunos hermanos alemanes me han felicitado a veces. Ay, hermano, qué bien cómo hablas alemán. Y yo les digo, gracias a Dios, les digo, ¿verdad? Es Dios que me ha ayudado, les digo. Sí, pero tú tuviste que hacer un esfuerzo. Claro que uno hace un esfuerzo, pero si Dios no nos diera la salud, hermanos, si Dios no nos diera la inteligencia, nada podríamos hacer. Y Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada bueno, nada de bendición, nada que camine en el propósito de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Además, yo no aprendí alemán ya hablo otro idioma. Yo aprendí alemán para predicar la palabra del Señor, en ese propósito. Y por eso el Señor me regaló esa bendición, de que a mis 37 años todavía aprendí un nuevo idioma. Cuando otros me decían, loro viejo no aprende a hablar. Esta cosa me decían por allá, por mi pueblo, ¿verdad? No, hermanos, todo lo puedo en Cristo, les decía yo, que me fortalece. Debemos aprender a confesar el nombre del Señor, hermanos. Si nosotros tenemos bendición, si tenemos habilidad para trabajar, es gracias al Señor. Y no solo con nuestros labios debemos reconocer a Dios, sino que también debemos con nuestra vida demostrar que es gracias a Dios que caminamos como caminamos, y no unirnos a los malvados, pensando nosotros, de veras, pues yo hago una maldad y no me pasa nada. No, hermano, debemos aprender a ser justos delante del Señor, porque va a venir juicio. Cuando dice la frase en el verso 5, ellos temblaron de espanto, es porque Dios va a traer juicio sobre las injusticias que los hombres hacen y viven. Y eso es algo de lo que hemos estado viendo. Cuando la palabra del Señor dice que lo salvó su brazo y su propia justicia lo sostuvo, lo vemos reflejado en la obra de Cristo Jesús. Dios mismo tuvo que encarnarse, modelar justicia, modelar que es posible vivir una vida de victoria en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para demostrarnos que hay justicia. Y ahora, hermanos amados, Cristo Jesús se ha convertido en un refugio para el justo. Pero esto fue siempre así, porque aún el profeta Habacuc dijo en Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Y Abraham nos da testimonio también. Pablo en la epístola a los Romanos fue justificado a causa de su fe. Así que cualquiera que alcanzó justicia en todo tiempo, en el antiguo o en este tiempo, lo ha hecho por medio de la fe. Muchos no creían o no sabían que era Cristo Jesús el que iba a venir, como dio testimonio Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a través de los sacrificios y a través de la fe, ellos veían con esperanza que iba a haber perdón de los pecados. Y eso es lo que empieza a decir el salmista con fe acá, cuando dice, Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre, dice el verso 6, se han burlado,
pero Jehová es su esperanza. Jehová es su refugio, dicen otras traducciones. En Jehová encontramos refugio, aunque otros se burlen de nuestro consejo, aunque otros en nuestra sociedad no quieran escuchar el consejo de la palabra de Dios. Él es refugio para nosotros y debemos caminar con esa confianza, amados hermanos. Jehová es nuestro refugio y el refugio del justo siempre ha sido Jehová en todo tiempo. Interesante que en el verso 5 se menciona la generación de los justos. A pesar que el rey David ha dicho no hay nadie, no hay ninguno que haga lo bueno, va a decir bien que hay justos por la fe. Nosotros hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Pero también en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Así lo dijo el Señor a través del profeta Habacuc, y eso se mantuvo una verdad y se mantiene una verdad siempre hasta el día de hoy. Los justos encuentran refugio en el Señor Jehová y Él los va a liberar de manera final. Mire lo que dice en el verso 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que nos trajo esta salvación tan grande para que podamos caminar en su gozo. La palabra del Señor nos dice ahí en Isaías 59, verso 21, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y esta palabra es el Señor Jesucristo, que ha venido a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso nos dice la palabra y nos anima: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y dice también en nuestro Señor amado: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es que, hermanos amados, la palabra de Cristo Jesús es liberadora, nos limpia, nos justifica. Santifícalos en tu verdad, oró el Señor al Padre en Juan 17. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, estamos encomendados a esta maravillosa palabra del Señor que da testimonio de Cristo Jesús desde el Antiguo y por supuesto en el Nuevo Testamento. Y esta palabra nos santifica y Cristo Jesús nos ha justificado y tenemos fe para con nuestro Dios. Ciertamente todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra del Señor nos dice también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres rescatado de esta generación perdida. Tú eres hecho miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Tú eres parte de los justos que caminan y han encontrado refugio en Dios. Por nosotros mismos, amados hermanos, no hemos podido alcanzar esto, sino que esto es obra de la gracia de Dios, que hoy seamos llamados sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta es la gracia del Señor sobre nuestras vidas, amados hermanos, y debemos estar firmes en esta gracia. No es por nosotros, sino es por su obra de gracia en nuestras vidas que estamos firmes y debemos permanecer firmes en esta gracia en medio de una generación que está perdida. Y usted no tiene que buscar mayores pruebas de esto.
Hoy en día estamos en un conflicto armado aquí en Europa y la gente se pregunta quién tiene la culpa. Y por supuesto en eso son expertos los medios de comunicación. Depende del noticiero que usted oiga, va a oír que este es el culpable, el otro va a decir no, el otro es el culpable. Y si Dios baja desde los cielos y mira a ver quién está bueno, todos están perdidos, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, pero nos cuesta a veces como seres humanos reconocer esta realidad, amados hermanos, y se necesita humildad para reconocer que le hemos fallado al Señor, para reconocer que nos hemos desviado y encontrar la justificación que solo viene de Cristo Jesús. Y este es el mensaje que tenemos para las naciones. Hay justicia en Cristo, hay liberación en nuestro Señor Jesucristo. El Señor es refugio para el justo en medio de las situaciones adversas que vivimos, porque vivimos injusticias en este mundo. Y no solo eso, sino que el Señor actúa y retribuye al malo por sus injusticias. Y ahí venimos y somos abrazados a veces todos, porque ahora mismo que estamos en una guerra que no está siendo causada por gente buena, sino por la maldad nuestra humana, todos estamos sufriendo, hermanos. Todos tenemos que pagar más por los tomates, por las papas, por la carne y lo que consumamos. Todos tenemos que pagar más. Pero, amados hermanos, hagamos como el profeta Habacuc, que en medio de los juicios clamaba al Señor: Señor, en medio de los juicios, acuérdate de la misericordia y aviva tu obra en medio de los tiempos. Por cierto, no estaba hablando de un avivamiento como algunos usan ese versículo, sino que le estaba diciendo al Señor: Señor, si has de derramar juicio, sigue haciendo tu obra. Padre, si has de derramar juicio, sigue haciendo tu obra. Fuego vine a traer a esta tierra, dice el Señor Jesucristo, y cómo me impaciento porque arda. Eso a veces no nos gusta, ese mensaje, hermanos, pero tenemos que interpretar a los profetas en el contexto que ellos hablaron. Por eso Habacuc termina diciendo al final de su profecía, viendo que Dios está avivando su obra porque los juicios del Señor se están derramando en su tiempo y el justo por la fe vivirá, capítulo 2, pero después termina diciendo él: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, yo me alegraré en Jehová, mi Salvador. Aunque haya escasez, yo voy a estar alegre. Hermanos, Dios va a saciar nuestra necesidad. Y el mismo Señor Jesucristo, que partió esos panes, esos 5 panes y esos 2 pececillos y sustentó a 5,000, es el mismo que camina con nosotros y nos dice: no temas, no te dejaré, no te desampararé. Que tus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. El justo encuentra refugio siempre en el Dios Todopoderoso, en quien hemos creído y a quien confiesan nuestros labios. No tengas temor, amado hermano, no tengas temor porque la factura de la energía eléctrica se ha incrementado y se va a seguir incrementando. Ten fe y está contento con lo que el Señor te ha dado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos des la gracia, Señor, para estar firmes, para no desmayar en medio de la dificultad, para ver tu mano, Señor, porque si hemos pasado por desiertos o si vamos a pasar por un desierto, queremos confiar que eres tú, Todopoderoso, que estás con nosotros y no nos desamparas, no desampararás la obra de tus manos. Y como el mismo rey David dio testimonio: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, amado Padre, porque el justo se ha refugiado en ti por la fe. Por la fe que nos has dado, hemos venido a creer en ti, hemos hallado refugio en ti. Y yo te ruego por mis hermanos para que estén firmes en esta verdad, que no pongan más su confianza en las riquezas
que, como nos damos cuenta en estos tiempos, toman alas y desaparecen, sino que confíen en Jehová, que nuestra confianza esté en ti, oh Señor, y también seamos generosos y dadivosos para ayudar a aquel que tiene necesidad, porque te damos y compartimos de lo que es tuyo, oh Señor, y de lo recibido de tu mano. De eso nosotros te damos. Danos que seamos generosos para compartir con el que tiene necesidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, quiero despedirles, como despedí hoy a la iglesia acá, con la bendición en Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que estés con la paz del Señor en este mes que finaliza, este mes que inicia de agosto. La mano del Señor sea contigo siempre. Amén.